Mientras cruzaba el umbral de la Torre de Londres, Ana Bolena sentía que el frío penetraba sus huesos. La otrora reina de Inglaterra ahora se encontraba prisionera, acusada de adulterio, traición e incluso brujería. Su belleza radiante, que una vez cautivó al rey Enrique VIII, ahora se veía empañada por el miedo y la incertidumbre. En un tribunal improvisado dentro de la torre, Ana se enfrentó a sus acusadores. Las palabras la golpeaban como olas rompiendo contra un acantilado. Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, presidía el juicio, mientras que el duque de Norfolk, tío de Ana, la miraba con desdén. Las pruebas en su contra eran débiles, basadas en rumores y chismes, pero la voluntad del rey era ley. El veredicto resonó en la sala como una sentencia de muerte. Culpable. Ana, con la frente en alto y la mirada desafiante, se negó a doblegarse ante la injusticia. Sus palabras resonaron con fuerza. Soy inocente, y Dios será mi juez. Encerrada en una pequeña celda, Ana aguardaba su final, sin presentir siquiera que casi 2 décadas después, Elizabeth, su hija amada, estaría en las mismas condiciones, quizás pensando y sufriendo de la misma forma. Sus días transcurrían en oración y escribiendo cartas a su hija, la única esperanza para el futuro de Inglaterra. La reina Catalina de Aragón, a quien Ana había desplazado, falleció poco antes, un presagio sombrío del destino que le aguardaba. Al llegar el día, Ana emergió de su celda con paso firme, vestida elegantemente, caminó hacia el cadalso erigido en la Torre Verde. Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud mientras ella pronunciaba sus últimas palabras: muero como una buena reina, sin haber cometido ningún delito. Con un golpe seco del verdugo, la vida de Ana Bolena se extinguió. Para su ejecución, el rey tomó una decisión inusual y contrató a un espadachín experto de Francia. En lugar de confiar en un verdugo inglés con la tradicional hacha, Enrique optó por un método que consideraba más rápido y menos doloroso: la espada. Esta elección se interpretó como un acto de misericordia hacia Ana Bolena, permitiéndole una muerte más digna. La presencia del espadachín francés, cuya destreza aseguraba una decapitación precisa y certera, añadió un aire de solemnidad y eficiencia a los trágicos acontecimientos que sellaron el destino de la reina. Su muerte marcó un punto de inflexión en la historia de Inglaterra, allanando el camino para la ruptura con Roma. Casi 18 años después, la joven Elizabeth temblaba mientras observaba por la estrecha ventana de la Torre de Londres. La bruma matutina cubría el Támesis, difuminando los contornos de la ciudad que había conocido desde niña. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al recordar las palabras de su carcelero: permanecerás aquí hasta que la reina María lo ordene. Elizabeth, la princesa de 20 años, hija del rey Enrique VIII y Ana Bolena, se encontraba prisionera por orden de su hermanastra católica, María I. La sombra de su madre, decapitada en este mismo lugar años atrás, parecía cernirse sobre ella. ¿Acaso este era el destino que le esperaba a la heredera protestante al trono inglés? Los días en la torre se convirtieron en una tediosa sucesión de horas marcadas por el sonido de su propio corazón. La habitación era pequeña y húmeda, con una cama simple y una mesa desvencijada. Los libros, su única compañía, eran leídos y releídos hasta que las palabras se difuminaban en su mente. Sin embargo, Elizabeth no era de las que se rendían fácilmente. A pesar de su situación precaria, se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. En las noches, cuando la oscuridad envolvía la torre, encendía una vela y se dedicaba a leer las escrituras sagradas. Las palabras de la Biblia le brindaban consuelo y fortaleza, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba con ella. Los días de cautiverio templaron su carácter. Aprendió a ser paciente, a controlar sus emociones y a confiar en su propio juicio. La adversidad la convirtió en una líder fuerte e independiente, cualidades que le serían invaluables en los años venideros. Las puertas de la torre se abrieron. Su hermanastra María, presionada por la opinión pública y las intrigas políticas, la liberó y la confinó a arresto domiciliario en el Palacio de Woodstock, bajo una estricta vigilancia. Mientras cruzaba las puertas de la torre,
Respiró hondo, sintiendo la mezcla de alivio y cautela. Elizabeth nunca olvidó su tiempo en la torre. La experiencia la marcó profundamente y la convirtió en la mujer que sería una reina sabia, justa y decidida. La princesa prisionera había emergido con una voluntad aún más fuerte, preparándose para el día en que reclamaría su lugar en la historia como Elizabeth I. Su reinado de 44 años, conocido como la Edad de Oro inglesa, estuvo marcado por la prosperidad económica, el florecimiento cultural y la consolidación del protestantismo como religión oficial del país. Elizabeth I, la reina que una vez estuvo prisionera en la Torre de Londres, pasó a la historia como una de las monarcas más grandes de Inglaterra. En este fascinante video, exploraremos la vida y el reinado de Elizabeth I de Inglaterra, una de las monarcas más emblemáticas de la historia. Serás testigo de los momentos más importantes de su reinado. No te pierdas esta increíble historia de poder, intriga y perseverancia. Bienvenidos. En la turbulenta Inglaterra del siglo XVI, el destino de la corona se enredaba en los anhelos y desilusiones de su monarca, Enrique VIII, tras repudiar a Catalina de Aragón, su primera esposa, y desafiar las doctrinas de la Iglesia de Roma. Enrique selló su destino al unirse en matrimonio con Ana Bolena, una mujer de carácter fiero y ambiciones desmedidas. Nacer en la realeza no siempre garantiza un futuro próspero. Elizabeth I de Inglaterra, quien se convertiría en una de las monarcas más célebres de la historia, experimentó una infancia marcada por giros inesperados y eventos trágicos. Su llegada al mundo en el Palacio de Placentia la convirtió en hija del poderoso Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena, bautizada en honor a sus abuelas, Elizabeth de York e Elizabeth Howard. La pequeña princesa estaba destinada a un futuro brillante. Su nacimiento debía ser la respuesta a las plegarias del rey por un heredero varón. Sin embargo, la llegada de una hija en lugar del esperado príncipe sumió a Enrique en una profunda decepción. Esta falta de un heredero varón debilitó la posición de Ana Bolena, quien se veía ahora en la mira de los descontentos y de aquellos que ansiaban el favor del monarca. 2 años más tarde, la tragedia golpeó nuevamente a la reina con el nacimiento sin vida de su hijo. Las sombras de la desconfianza y la traición se cerraron en torno a ella, acusada de adulterio y conspiración, incluso con su propio hermano, Jorge. Su destino quedó sellado, sometida a un juicio que carecía de imparcialidad, fue condenada a muerte. Enrique, consciente de la brutalidad de la justicia de la época, optó por una ejecución que, al menos teóricamente, fuera más rápida y menos dolorosa. Convocó a un espadachín experto de Francia para llevar a cabo la ejecución de Ana Bolena. En la fría y sombría Torre de Londres, el filo de la espada francesa puso fin a la vida de la reina, liberándola de su sufrimiento con un solo golpe. Así, en un acto de clemencia relativa en medio de la brutalidad del período, Ana Bolena encontró su fin. Su muerte resonaría a través de las páginas de la historia, marcando el trágico destino de una mujer atrapada en las intrigas del poder y la ambición desmedida de un rey. La joven Elizabeth se encontraba atrapada en las consecuencias de las decisiones de su padre, Enrique VIII. Apenas con casi 3 años de edad, Elizabeth fue despojada de su legítimo estatus como princesa y declarada bastarda, sumida en el mismo destino que su hermanastra María, hija de Catalina de Aragón. La conciencia precoz de Elizabeth se manifestaba en sus cuestionamientos sobre su propio nombre, preguntándose por qué ahora la llamaban Lady Elizabeth en lugar de Lady Princesa. Mientras tanto, Ana Bolena fue reemplazada en el lecho matrimonial y en el trono por una sucesión de esposas que desfilaron ante el exigente monarca. Desde la dulce Juana Seymour hasta la amable Catalina Parr, las reinas pasaban, cada una dejando su propia marca en la tumultuosa historia de la corte. Fue bajo el cuidado maternal de Catalina Parr que Elizabeth, ya con 10 años de edad, regresó a la corte. Allí, rodeada de mentores que probablemente compartían sus simpatías religiosas hacia el protestantismo, recibió una educación esmerada que sentó las bases para su futuro reinado. Su mente ágil absorbía conocimiento tras conocimiento,
dominando no solo el griego y el latín, sino también las principales lenguas europeas de la época. La muerte de Enrique VIII marcó un punto de inflexión en la vida de Elizabeth. Con el orden sucesorio oficialmente establecido, la joven princesa se encontraba en tercer lugar, detrás de su medio hermano Eduardo y su hermanastra María. Catalina Parr, la viuda del difunto rey, buscó guiar a las jóvenes princesas en su camino hacia la madurez y la responsabilidad. Sin embargo, el destino de Elizabeth tomaría un giro inesperado con la precipitada boda de Catalina Parr con Thomas Seymour, un hombre cuya reputación como seductor era conocida en toda la corte. Este matrimonio desencadenaría una serie de eventos que moldearían el futuro de la joven Elizabeth y, en última instancia, el destino de Inglaterra. Thomas Seymour, de unos 39 años, tejía sus ambiciosos planes con meticulosidad. Su deseo de alcanzar el trono no conocía límites, y para él, Catalina Parr era simplemente un medio para lograr sus fines. Con Eduardo VI enfermizo y María Tudor también delicada de salud, Seymour se fijó en la joven Elizabeth como su mejor oportunidad para alcanzar el poder. Con hábiles palabras y gestos aparentemente paternales, comenzó a mostrar un interés inapropiado en Elizabeth, a quien pronto conquistó. Sin embargo, sus muestras de afecto rápidamente traspasaron los límites de lo apropiado. Los cortesanos empezaron a murmurar sobre las inadecuadas familiaridades entre el libertino y la princesa, especialmente después de que Catalina Parr los sorprendiera abrazados en una ocasión. Entre los rumores, se dice que la visitaba en su habitación temprano en la mañana, exhibiendo comportamientos alarmantes e inapropiados como abrazarla en la cama y golpearla en las nalgas. Preocupada por el bienestar de Elizabeth, Catalina Parr la envió a vivir con otros familiares para protegerla y evitar más escándalos. Poco después de dar a luz a su hija María Seymour, Catalina falleció. Tras su muerte, Thomas Seymour intentó consolidar su poder y posiblemente buscaba casarse con Elizabeth para aumentar su influencia. Sin embargo, sus planes fueron descubiertos y fue arrestado por traición, acusado de conspirar para secuestrar al rey Eduardo VI y casarse con Elizabeth. Posteriormente, fue ejecutado. Las sospechas sobre su involucramiento en la muerte de Catalina Parr comenzaron a circular, alimentando las acusaciones de que planeaba casarse con Elizabeth para asegurar su propio ascenso al trono. Mientras tanto, Elizabeth, de 15 años, se encontraba en una posición precaria. Quizás con su corazón roto y enfrentando acusaciones, mostró una energía y un orgullo dignos de una verdadera princesa. Durante el interrogatorio, defendió con firmeza su inocencia, desafiando las calumnias que la acusaban de llevar el hijo de Seymour en su vientre. Aunque algunas cartas entre Elizabeth y Seymour fueron examinadas durante la investigación, no se encontró evidencia concluyente de la implicación de Elizabeth en los planes de Seymour. La princesa logró salir relativamente indemne del escándalo, liberada pero bajo estricta vigilancia. Su habilidad para manejar las preguntas y mantener su inocencia demostraron su astucia política y su determinación, cualidades que la ayudarían a sobrevivir y triunfar en los peligrosos pasillos del poder Tudor. La caída de Thomas Seymour marcó un punto crucial en la vida de Elizabeth, y una lección que resonaría a lo largo de su reinado: la necesidad de enfrentar los desafíos con astucia y determinación. Su comentario frío ante la ejecución de Seymour revelaba una fortaleza interior que sería su sello distintivo en los años venideros. La aversión de Elizabeth hacia el matrimonio, que parecía haberse arraigado tras el trágico episodio con Seymour, o quizás desde temprana edad al presenciar la violenta muerte de su madre, se consolidó aún más. Aprendió las artes del contraataque rápido y el disimulo inteligente, habilidades esenciales para sobrevivir en una corte donde la traición y el peligro acechaban en cada esquina. El reinado de Eduardo VI, hermano de Elizabeth, estuvo marcado por la inestabilidad religiosa y política. Eduardo, ferviente protestante, impuso su fe en el reino, lo que generó tensiones con los sectores católicos. En 1553, con solo 15 años, Eduardo falleció, dejando el trono en un vacío de sucesión. Su voluntad en favor de Lady Jane Grey, una joven noble protestante,
en un intento de excluir a sus hermanas católicas, María y Elizabeth, del trono. Elizabeth, astutamente, se alineó con María I frente a Lady Jane Grey, respaldando a su hermanastra en un momento crítico para la estabilidad del reino. El breve reinado de Lady Jane llegó a su fin rápidamente, desafiado por la fuerza popular y el apoyo de la nobleza hacia María Tudor. La proclamación de María como reina de Inglaterra marcó un nuevo capítulo en la historia del país. Lady Jane fue depuesta a los 9 días y encarcelada, mientras María I ascendía al trono. Con María en el poder, Inglaterra presenció una restauración del catolicismo como religión oficial. La ejecución de Lady Jane fue un sombrío recordatorio de las consecuencias de los juegos de poder en la corte Tudor. Sin embargo, para Elizabeth, esta tumultuosa época no hizo más que prepararla para el desafío más grande que enfrentaría, su propio ascenso al trono de Inglaterra. La búsqueda de María por restablecer el catolicismo en Inglaterra y su propuesta de matrimonio con Felipe II de España desencadenaron una ola de descontento entre los ingleses. La rebelión de Wyatt, liderada por Sir Thomas Wyatt el Joven, surgió como una respuesta directa a estas políticas y marcó un punto crucial en la lucha por el poder en la Inglaterra del siglo XVI. La rebelión, que estalló en el condado de Kent, reunió a miles de hombres bajo el estandarte de Wyatt, quienes marcharon hacia Londres con el objetivo de detener el matrimonio de María con Felipe y proteger la independencia de Inglaterra. La posibilidad de una pérdida de autonomía y la influencia extranjera alimentaron el fervor de los rebeldes. A pesar de enfrentar una feroz resistencia, los rebeldes lograron avanzar hasta las afueras de la ciudad de Londres. Sin embargo, María mostró una determinación inquebrantable al pronunciar un discurso en la Guildhall de Londres, instando a sus seguidores a defender la ciudad contra los invasores. La batalla finalmente culminó con la derrota de Wyatt y sus fuerzas. Wyatt fue capturado y ejecutado en abril de ese mismo año, junto con otros líderes rebeldes. La rebelión tuvo implicaciones significativas para la estabilidad del trono y para la vida de la princesa Elizabeth. Aunque no fue directamente implicada en la revuelta, Elizabeth fue vista con sospecha por su conexión con los rebeldes y fue arrestada bajo la acusación de complicidad en la rebelión de Wyatt. Aunque no se encontró evidencia suficiente para probar su participación directa, la princesa fue recluida en la misma prisión donde su madre, Ana Bolena, había sufrido su destino años atrás, la temida Torre de Londres. Durante meses, Elizabeth soportó la angustia de la incertidumbre, encerrada en las oscuras paredes de la torre. Su inclinación por la doctrina protestante la colocaba en la mira de su hermanastra, María I, a pesar del apoyo que Elizabeth había brindado previamente. Tras 2 meses de detención, fue liberada, pero su libertad estaba marcada por la estrecha vigilancia en el Palacio de Woodstock y más tarde en Hatfield House. Mientras tanto, María consumaba su matrimonio con Felipe II de España, un acontecimiento que generó desconfianza y temor entre los súbditos ingleses. La esperanza de un heredero al trono se avivó cuando María anunció su embarazo, que dio un giro inesperado a la situación. Felipe II, temiendo la muerte de su esposa durante el parto y la posibilidad de que Elizabeth ascendiera al trono, sugirió que se liberara a su cuñada. Al desmentirse el rumor del embarazo, María, incapaz de evitar que Elizabeth la sucediera, continuó presionándola para que se convirtiera al catolicismo, pero Elizabeth resistió firmemente. Este falso embarazo fue una amarga decepción para la reina y para toda Inglaterra, debilitando su posición y minando su reputación en las cortes europeas. La tragedia la golpeó nuevamente cuando María anunció otro embarazo. Sin embargo, este segundo episodio resultó ser otra ilusión, sumiendo a la reina en una profunda depresión. Su salud física y mental se deterioró, y su reinado se vio ensombrecido por el peso de la desilusión y la desesperación. El reinado de María quedó marcado por la desdicha y la controversia. Su persecución contra los protestantes le valió el sobrenombre de María la Sanguinaria, mientras que su alianza con España provocó la indignación de los ingleses y condujo a una guerra desastrosa contra Francia, donde Inglaterra perdió Calais y enfrentó dificultades económicas. Elizabeth, aún princesa, residía en Hatfield House, Hertfordshire,
cuando la salud de su hermana María seguía deteriorándose. Felipe II, rey de España y esposo de María, envió a Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba para entrevistarse con Elizabeth, anticipando un posible cambio de gobierno. Para octubre, Elizabeth ya estaba elaborando planes para su futuro reinado. El 6 de noviembre, María reconoció a Elizabeth como su heredera. El 17 de noviembre, la reina falleció, dejando a Elizabeth como la nueva soberana de Inglaterra. Con 25 años, Elizabeth ascendió al trono en un momento crucial para la historia inglesa. La muerte de María, sin dejar descendencia, dejó un vacío de poder en la corona inglesa. Según el testamento de Enrique VIII, Elizabeth era la legítima sucesora, a pesar de la oposición del Partido Católico, que argumentaba la ilegitimidad de Elizabeth. Su juventud, belleza y salud contrastaban con el enfermizo aspecto de sus hermanastros, lo que contribuyó a su aceptación por parte del pueblo. Elizabeth I ascendió al trono, lista para enfrentar los desafíos que le deparaba su reinado. En este momento trascendental, Elizabeth se encontraba bajo un majestuoso roble en el jardín de Hatfield House, sumergida en la lectura de un libro. La llegada apresurada de un mensajero interrumpió su tranquilidad. Sin levantar la vista, Elizabeth presintió que traía noticias importantes. Con una mezcla de curiosidad y cautela, mantuvo la compostura mientras escuchaba el mensaje. Al recibir la noticia de la muerte de su hermana y de su propio ascenso al trono, Elizabeth se puso de pie con una calma admirable. En voz baja, casi como un susurro, pronunció las palabras del Salmo 118 en latín: Ad hominum factum est iud, et est mirabile in oculis nostris. Esto es obra del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Heredera de una tradición de enfrentar adversidades y esquivar conspiraciones, Elizabeth estaba decidida a proteger los intereses de la corona y de su país. Aunque era intransigente en asuntos relacionados con la soberanía, mostraba prudencia, astucia y tolerancia en otros aspectos de su gobierno. Uno de sus primeros actos como reina fue nombrar a Sir William Cecil como su primer secretario de Estado, un hombre de la alta burguesía conocido por su prudencia y tolerancia. Cecil se ganó la confianza de Elizabeth durante 40 años, y su legado perduró incluso después de su muerte, cuando su hijo ocupó su lugar como consejero de la reina. Juntos, Elizabeth y Cecil navegaron las aguas turbulentas de la política europea y consolidaron el poderío de Inglaterra en un período de expansión y desarrollo sin precedentes. Al ascender al trono en medio de una época de intensa agitación religiosa, Elizabeth se enfrentó a la formidable tarea de unificar a un reino dividido entre católicos y protestantes. La Reforma protestante había sacudido Europa, mientras que el reinado de su padre había marcado un quiebre con Roma y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra, con el monarca como su máximo líder. Entre las medidas tomadas por Elizabeth, destacan el restablecimiento de la Iglesia de Inglaterra como la religión oficial del país, pero con modificaciones para hacerla más atractiva tanto para católicos como para protestantes. Promulgó el Acta de Supremacía, que la declaraba como la máxima autoridad eclesiástica en Inglaterra, y el Acta de Uniformidad, que establecía un libro de oraciones común para todos los servicios religiosos. A pesar de sus esfuerzos por establecer una religión estatal, Elizabeth demostró cierta tolerancia hacia los católicos que desafiaban abiertamente su autoridad. Sin embargo, también hubo periodos de persecución, especialmente durante los últimos años de su reinado, cuando la amenaza de una invasión española liderada por Felipe II, ferviente católico, era inminente. A pesar de las tensiones y las luchas internas, la política religiosa de Elizabeth fue en gran medida un éxito. Logró mantener la paz y la estabilidad en Inglaterra en un momento de gran convulsión religiosa en Europa. Además, sentó las bases para la Iglesia de Inglaterra, que continúa siendo la iglesia oficial del país hasta el día de hoy, dejando así un legado en la historia religiosa de Inglaterra. Una de las amenazas más significativas para Elizabeth provenía de Escocia, donde María I Estuardo, católica y partidaria de Francia, reivindicaba sus derechos al trono de Inglaterra. Como descendiente de la familia real inglesa,
María consideraba que tenía un legítimo derecho a la corona tras la muerte de su prima María en 1558. La diferencia religiosa entre María Estuardo, ferviente católica, y el protestantismo reinante en Inglaterra bajo Elizabeth, la convertía en una figura potencialmente desestabilizadora para el régimen de esta última. María, tras 6 años de viudez en Francia, regresó a Escocia con la intención de reclamar el trono y restaurar el catolicismo en un país que se había vuelto protestante durante su ausencia. Sin embargo, su retorno fue recibido con hostilidad por los nobles protestantes escoceses, liderados por el regente Moray. Ante el conflicto, los calvinistas escoceses solicitaron ayuda a Elizabeth, quien vio en esta situación una oportunidad para debilitar a su adversaria. La tensión entre María y los nobles protestantes culminó en la batalla de Langside, donde el ejército de María Estuardo fue derrotado decisivamente por las fuerzas del regente Moray. Tras su derrota en Langside, María huyó a Inglaterra en busca de la protección de su prima Elizabeth. Sin embargo, este movimiento resultó ser un grave error estratégico, ya que Elizabeth, consciente de la amenaza que representaba María para su propio reinado, la consideró una prisionera política y la confinó en varios castillos ingleses durante casi 2 décadas. Este cautiverio prolongado marcó el inicio de una larga y complicada relación entre las dos reinas, que tendría repercusiones significativas en la política europea de la época. A pesar de su reclusión, María Estuardo no renunció a sus ambiciones de recuperar el trono de Escocia y restaurar el catolicismo en el país. Desde su celda, urdió una serie de conspiraciones para derrocar a Elizabeth y desafiar la autoridad protestante. María estuvo involucrada en algunas conspiraciones, en las que incluyen un plan para asesinar a Elizabeth y colocar a María en el trono. Además, mantuvo correspondencia secreta con católicos en Inglaterra y Escocia, alentándolos a rebelarse contra Elizabeth. Para llevar a cabo sus conspiraciones, María se valió de una red de mensajeros y colaboradores, entre los que destacan Thomas Morgan, un diplomático inglés que actuó como intermediario entre María y sus aliados en el extranjero. Las actividades de María en la cárcel no pasaron desapercibidas para Elizabeth, quien estaba constantemente informada de los planes y conspiraciones de María y la consideraba una amenaza constante a su seguridad y al régimen protestante. La evidencia de las conspiraciones de María, junto con su negativa a renunciar a sus reclamos al trono de Inglaterra, llevó a una de las decisiones más difíciles de Elizabeth, su ejecución. Por otro lado, Felipe II, tras perder la esperanza de sustituir a Elizabeth por María, preparó minuciosamente una invasión de Inglaterra. Mientras tanto, Elizabeth ayudaba indirectamente a los protestantes en Francia y los Países Bajos, y promovía las acciones corsarias contra los intereses españoles. Paralelamente, impulsaba la construcción de una flota naval moderna e intentaba retrasar el inevitable choque contra España. La piratería era una realidad omnipresente en los mares durante aquellos tiempos tumultuosos. Los piratas y corsarios, buscando riquezas y perturbando el comercio marítimo, atacaban sin distinción a barcos comerciales, ya fueran enemigos o neutrales. En el escenario europeo, donde Inglaterra se encontraba en constante conflicto con potencias rivales como España, Francia y Portugal, los corsarios ingleses surgían como una herramienta estratégica para dañar los intereses económicos y militares de estos países. En este contexto, la reina adoptó una táctica peculiar: otorgar autorización a ciertos corsarios y piratas para atacar y saquear barcos enemigos de Inglaterra, particularmente los españoles, sin temor a represalias legales. A cambio de esta patente de corso, se esperaba que entregaran una parte del botín obtenido a la corona y que evitaran atacar barcos ingleses o de países aliados. Este acuerdo no solo fue una respuesta pragmática a los desafíos navales que enfrentaba Inglaterra, sino también una forma de guerra asimétrica, donde los recursos limitados del país se veían compensados por la habilidad y astucia de los corsarios para dañar a los enemigos en el mar. Sin embargo, esta política de piratería respaldada por la corona no estuvo exenta de consecuencias. Provocó tensiones significativas con países como España, que veían estos ataques como actos de guerra,
y generó una serie de leyendas en torno a famosos piratas como Francis Drake y John Hawkins. Felipe II concibió la Armada Invencible como un gran proyecto naval que tomaría forma a través de numerosas comunicaciones y gestiones realizadas a sus secretarios y aliados. Desde 1584, el monarca comenzó a reunir un gran número de barcos con el objetivo de crear esta gigantesca flota. La impaciencia por llevar a cabo este plan se aceleró cuando numerosas cartas desde el Escorial se enviaron con la intención de adquirir buques de guerra y armamento adecuado para la empresa. Varios puertos, como Nápoles, Cartagena, Málaga, Génova, Vizcaya e incluso el Adriático, contribuyeron al esfuerzo de reunir los recursos necesarios. Finalmente, 7 años después de la conquista de Portugal, Felipe II ordenó la conformación de una vasta flota naval en el puerto de Lisboa. La expedición estaba compuesta por más de 30.000 personas, lo que generó desafíos logísticos y económicos en la vida cotidiana portuguesa. La armada, compuesta por 65 buques de guerra, 25 cargueros, 32 barcos más ligeros, 4 galeazas napolitanas y un centenar de embarcaciones menores, zarpó finalmente en mayo de 1588. Aunque solo una parte de los barcos podían considerarse auténticos buques de guerra, las cifras se inflaron para causar una impresión intimidante entre los ingleses. El duque de Medina Sidonia fue designado para liderar esta expedición, cuyo verdadero objetivo, la conquista de Inglaterra, se había convertido en un secreto a voces entre la tripulación. A pesar de los esfuerzos y los fastos que rodearon la bendición de la Armada, la empresa terminaría enfrentándose a numerosos desafíos en su intento por alcanzar sus objetivos. La Armada Invencible partió con gran entusiasmo y expectativas, pero pronto se enfrentó a desafíos imprevistos. Apenas 7 millas después de zarpar, se vieron obligados a suspender la marcha debido a un fuerte viento que dificultaba la navegación. Esta contrariedad no solo detuvo su avance, sino que los alejó aún más de Lisboa. Mientras tanto, Sir Francis Drake, con el permiso de la reina Elizabeth, realizó un audaz ataque sorpresa en la bahía de Cádiz, destruyendo varios navíos españoles y capturando valiosas provisiones destinadas a la armada. Esta acción contribuyó a debilitar aún más la moral de la tripulación española. El hacinamiento, la sobrecarga de municiones y provisiones, junto con enfermedades y condiciones insalubres, afectaron gravemente la salud y la moral de la tripulación. El lento progreso de la armada y los desafíos continuos en el viaje generaron preocupaciones sobre su capacidad para enfrentarse a un conflicto armado al llegar a Inglaterra. A pesar de las dificultades, el rey Felipe desatendió las advertencias y ordenó una nueva salida para la Armada Invencible en julio, invocando la autoridad divina y su propia majestad. Sin embargo, la empresa ya se veía socavada por problemas logísticos, enfermedades y contratiempos en el camino. Los preparativos finales de la Armada Invencible se completaron y zarparon. La Armada Española estaba organizada en varias líneas de defensa. La línea delantera y principal estaba compuesta por 2 poderosas escuadras de 10 galeones cada una, los de Portugal y Castilla, acompañados por 4 galeazas de Nápoles bajo el mando de Hugo de Moncada. Detrás de ellos se encontraban 4 grupos de 10 barcos cada uno, y la expedición también contaba con 34 barcos más ligeros y una escuadra adicional de 23 barcos más pequeños, cargados con víveres y municiones. La Armada Invencible, nombrada así por los ingleses, para resaltar el contraste entre las expectativas y el resultado final, estaba bien equipada con una gran cantidad de municiones y provisiones, incluyendo cañones, balas, pólvora y suministros militares, así como una fuerza humana considerable, más de 8.000 marineros, casi 19.000 soldados y más de 2.000 remeros conformaban la tripulación. El fervor religioso impregnaba cada aspecto de la expedición de la Armada Invencible, con Felipe asegurándose de que cada miembro estuviera en estado de gracia antes de partir. Las normas eran estrictas, desde la confesión obligatoria hasta la recitación de oraciones diarias y el mantenimiento de la paz y la armonía entre la tripulación. El monarca también tenía un plan meticuloso para la conquista de Inglaterra.
que incluía asegurar el paso de las tropas a través del Canal de Inglaterra en el Cabo de Margate, donde el duque de Parma esperaría para facilitar el paso. Una vez en Kent, se prepararía el asalto a Londres, mientras se esperaba que los enemigos de Elizabeth en el norte, oeste e Irlanda se levantaran para unirse al ejército invasor. Sin embargo, algunos especialistas consideraban que este plan era peligroso y poco efectivo, y expresaron sus preocupaciones al rey. A pesar de ello, Felipe mantuvo su curso. Si no se recibía la ayuda local esperada, el duque de Parma debía negociar con Inglaterra, solicitando tolerancia para la Iglesia Católica, la rendición de las ciudades holandesas bajo control inglés y el pago de una indemnización de guerra. Mientras tanto, la flota inglesa estaba compuesta por más de 140 buques, incluyendo algunos de los navíos y buques insignia más prestigiosos de su historia, además de una variedad de embarcaciones más ligeras y maniobrables. Felipe II había acertado al anticipar que los ingleses preferirían atacar desde la distancia debido a su ventaja en artillería. Los campos de Tilbury estaban llenos de soldados ingleses, ansiosos y alertas ante la inminente amenaza de la Armada Invencible. La tensión era palpable en el aire, mientras los hombres ajustaban sus armaduras y verificaban sus armas. De repente, la reina Elizabeth, montada en un majestuoso caballo, había decidido estar con ellos en este momento crucial. Llevaba una armadura de plata que brillaba con la poca luz que se filtraba entre las nubes. Al llegar al centro del campamento, se detuvo y miró a sus tropas con una mirada firme y resuelta. Los soldados, sintiendo la importancia del momento, guardaron silencio. Comenzó a hablar con un tono lleno de convicción. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y estómago de un rey, y también de un rey de Inglaterra, y pienso que el vil desdén de que Parma o España, o cualquier príncipe de Europa, se atreva a invadir las fronteras de mi reino, a la vez que jamás permitiré que mi reino sufra deshonor, vergüenza o cualquier violación, yo misma tomaré las armas, yo misma seré vuestra general, juez y recompensadora de cada uno de sus méritos en el campo. Los soldados, muchos de ellos, endurecidos por años de servicio, sintieron una oleada de emoción. Ver a su reina dispuesta a luchar junto a ellos, elevó sus espíritus de una manera que ninguna otra cosa podría haber logrado. En ese momento, un rugido de aprobación surgió de los soldados. El coraje y la resolución de su reina les infundieron una nueva determinación. No solo estaban defendiendo su país, sino que también estaban protegiendo a su reina, quien valientemente estaba dispuesta a compartir su destino. El enfrentamiento entre las flotas inglesa y española comenzó con un intercambio de disparos para medir fuerzas. Ambos bandos se respetaban mutuamente, lo que conducía a la cautela en sus operaciones. La Armada española confiaba más en el poder del abordaje que en su artillería, mientras que los ingleses adoptaban una estrategia diferente. Durante los primeros enfrentamientos, la Armada española sufrió contratiempos. La nave San Salvador sufrió una explosión de barriles de pólvora, lo que provocó que la tripulación huyera, dejando un botín en manos de los ingleses. Cuando el viento favorable finalmente se levantó, comenzaron los verdaderos enfrentamientos. Sin embargo, la táctica de la Armada española resultó ineficaz. A pesar de su preparación para el abordaje, los ingleses, conscientes de sus intenciones, lograron evadirlos con gran habilidad, aprovechando la superior maniobrabilidad de sus navíos más ligeros. Después de varios días de enfrentamientos, los navíos españoles se dirigieron a Calais en busca de los refuerzos del duque de Parma. Sin embargo, los ingleses los seguían de cerca, listos para atacar en cualquier momento. La colaboración del duque de Parma era crucial para el éxito de la empresa, pero sus reticencias continuas revelaban su escepticismo respecto a la invasión de Inglaterra. Los retrasos fueron catastróficos. Cuando finalmente se decidió reunir un gran número de embarcaciones menores, ya era demasiado tarde. La Armada española había sufrido un duro revés un día antes, lo que afectaría profundamente al resultado final. Los ingleses utilizaron brulotes, embarcaciones con productos inflamables,
que lanzaron contra los barcos españoles en plena oscuridad. A pesar de los intentos del duque de Medina Sidonia por detener el ataque, los brulotes causaron graves daños a los navíos españoles. La armada española se vio obligada a retirarse en desorden. Los españoles cometieron el grave error de quedarse sin munición al comienzo de la batalla, lo que los dejó vulnerables ante el persistente asedio de los ingleses. Afortunadamente para los españoles, la munición de los ingleses también se agotó rápidamente debido a su constante ataque. Sin embargo, la armada se encontraba en desbandada y sufría graves daños en sus buques. Al amanecer, los ingleses descubrieron que la armada se había retirado. La mayoría de los buques españoles tenían filtraciones de agua y estaban llenos de escombros y enfermos. Felipe, desde su retiro en el Escorial, no organizó ni visitó al ejército ni a sus comandantes. Su desorganización, falta de coordinación y despreocupación contribuyeron significativamente al fracaso de la empresa. Además, ignoró los consejos de los profesionales militares y de sus cortesanos. Felipe subestimó a los protestantes ingleses y sobreestimó el apoyo católico en Inglaterra. Creía que los ingleses se rendirían al ver la armada española cerca de sus costas y contaría con el apoyo de los católicos. Sin embargo, su error más grave fue pensar que Inglaterra lo recibiría como un rey. Sir Francis Drake, uno de los líderes militares ingleses, había realizado previamente incursiones exitosas en los puertos españoles y había acumulado un gran botín. Su participación en la derrota de la Armada Invencible consolidó aún más su posición y prestigio en Inglaterra. La derrota de la Armada Invencible representó un revés significativo para el poder naval español y marcó el declive de su supremacía en los mares. Por otro lado, la victoria de Inglaterra consolidó su posición como potencia naval dominante y allanó el camino para su expansión colonial en los siglos posteriores. En esta etapa de desafíos y preocupaciones para la reina Elizabeth, a pesar de su éxito militar, enfrentó dificultades financieras y la amenaza de la rebelión irlandesa que logró sofocar. A lo largo de su reinado, Elizabeth se mantuvo soltera, a pesar de haber considerado diversas propuestas matrimoniales. Se han planteado varias teorías para explicar su soltería, desde posibles malformaciones físicas hasta traumas infantiles. Sin embargo, la reina participó activamente en negociaciones matrimoniales con fines diplomáticos, buscando obtener ventajas para Inglaterra. A lo largo de su vida, tuvo varios favoritos, pero nunca permitió que sus relaciones personales interfirieran en asuntos políticos. La educación humanista de Elizabeth la llevó a apreciar las expresiones artísticas de la época. Durante su reinado, se vivió el renacimiento elizabetino, que se reflejó en la arquitectura, la música y especialmente en la literatura, con figuras destacadas como John Lyly, Christopher Marlowe y William Shakespeare, quienes contribuyeron al desarrollo de la literatura inglesa. En términos económicos, el reinado de Elizabeth marcó el inicio del desarrollo de la Inglaterra moderna. Su política religiosa, que permitió la llegada de refugiados de los Países Bajos y promovió el proteccionismo gubernamental, impulsó la industria textil, especialmente la producción de paños. Además, el crecimiento del comercio y la rivalidad con España contribuyeron al desarrollo de la industria naval, consolidando la posición de Inglaterra como una potencia marítima. El final de Elizabeth estuvo marcado por la decadencia física, aunque ella continuaba manteniendo la imagen de una monarca virtuosa y justa. A medida que su salud se deterioraba, su aspecto se volvía cada vez más frágil y grotesco, pero seguía vistiendo lujosamente y adornándose con joyas ostentosas, tratando de mantener una imagen de grandeza ante sus cortesanos. A pesar de sufrir de úlceras y otros problemas de salud, Elizabeth continuó desempeñando sus funciones reales hasta el final. Su muerte, el 24 de marzo de 1603, marcó el final de una era en la historia de Inglaterra. En su lecho de muerte, designó a Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia como sucesor, dando inicio al proceso de unificación de los dos reinos. Su gesto final de colocar su mano sobre su pecho, donde llevaba el anillo de coronación, simbolizó la unión duradera entre ella, conocida como la Reina Virgen, y su reino.
Y así concluye la vida y el legado de Elizabeth I, la Reina Virgen. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y los tiempos de una de las figuras más emblemáticas de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.